El gran salón del Consejo Galáctico era más grande que cualquier edificio de la Tierra. Sus muros se alzaban tan altos que se formaron nubes cerca del techo. Miles de seres extraterrestres llenaron los asientos. Sus voces se mezclaron en un suenan como abejas enojadas. Sarah Chen estaba sola en el centro de todo. Ella era la última embajadora de la Tierra, luciendo su uniforme azul con la pequeña bandera de la humanidad en el hombro. Alrededor ella, criaturas de 100 mundos diferentes la miraban con ojos que brillaban, parpadeaban o no parecían ojos en absoluto. El juicio llevaba ya 3 días en marcha. Sarah sabía que no era realmente un juicio, era un espectáculo. El consejo ya decidieron qué querían hacer con la humanidad. El árbitro supremo Vex High flotaba sobre una multitud en una plataforma de luz. Su cuerpo parecía de cristal viviente, cambiando de color al hablar. Cuando hablaban, su voz salía de altavoces ocultos por toda la habitación. Se ha descubierto la especie llamada humanos, culpable, anunció Vexai. Su cuerpo de cristal brilló rojo mientras hablaban. Son culpables de ser demasiado violentos. Son culpables de expandirse demasiado rápido en el espacio. Son culpables de no seguir nuestras reglas. Sarah sintió que le temblaban las manos, pero las mantuvo firmes. Había sido soldado antes de convertirse en diplomática. Ella sabía mantener la calma cuando las cosas iban mal. Las acusaciones eran mentiras y todos lo sabían. El verdadero crimen de la humanidad fue sencillo. Se habían negado al consejo. Cuando éste les dijo que solo podían vivir en la Tierra y en ningún otro lugar, los humanos se habían negado. Cuando el consejo dijo que los humanos no podían construir ciertos tipos de naves, los humanos las habían construido. De todos modos, cuando el consejo exigió que los humanos siguieran reglas que los mantendrían débiles para siempre, los humanos se habían marchado de la mesa de negociaciones. El consejo ha tomado su decisión, continuó Vexi. Todos los humanos deben abandonar el espacio del consejo. Nadie comerciará con ellos, nadie habla con ellos. Están desterrados a los sectores vacíos. Un sonido como un trueno resonó por la sala mientras miles de los extraterrestres mostraron su aprobación. Los apirianos batieron sus alas doradas. Los nexari zumbaron en perfecta armonía. Los constructores, que parecían arañas gigantes de metal, golpeaban el suelo con sus patas mecánicas. Los sectores vacíos eran las partes del espacio que nadie quería. Eran oscuras, vacías y alejadas de cualquier ruta comercial importante. El consejo creía que enviaban a la humanidad a morir lenta y silenciosamente. Sarah miró al árbitro supremo. Su voz era tranquila cuando habló, pero se escuchó claramente a través de la enorme sala. «Crees que nos estás castigando», dijo, «pero estás cometiendo un error. Tú crees que mantenernos alejados de ti te hará estar a salvo. Te equivocas». Algunos de los extraterrestres se rieron. Otros emitieron sonidos que podrían haber sido risas en sus idiomas. Pensaron que un pequeño humano, una mujer, intentaba amenazarlos. «Vinimos aquí pidiendo ser socios», continuó Sarah. «Queríamos compartir nuestras ideas y aprender de los tuyos, pero nos tenías miedo. Tenías miedo de lo que podríamos llegar a ser si nos dejabas crecer». Vex, el cuerpo cristalino de High, se volvió de un rojo más intenso. «Los humanos son peligrosos. Haces la guerra. Tú construyes armas. No sigues las viejas costumbres que han mantenido la paz en la galaxia durante 1000 años. Tu paz», Sarah dijo, «se basa en el miedo. Mantienes a todos débiles para que nadie pueda desafiarte. Lo llamas paz, pero en realidad es control». La sala estalló en furia. Los extraterrestres se pusieron de pie en sus asientos, agitando brazos y tentáculos, y cosas que podrían haber sido brazos. Los guardias de seguridad se acercaron a Sarah, pero ella no dio un paso atrás. «Recordamos este día», dijo Sarah, una voz que se elevaba por encima del ruido. «Recordamos quiénes estuvieron aquí hoy. Recordamos quiénes eligieron hacernos sus enemigo en lugar de su amigo». Hizo una pausa mirando alrededor de la habitación a todos los rostros que la miraban con odio y miedo. «Pero sobre todo», dijo, «recordamos que nos acabas de liberar». El alto árbitro Vexai hizo un gesto y los guardias de seguridad avanzaron, pero Sarah ya caminaba hacia el salida. Se movió lentamente con la cabeza en alto, mientras miles de extraterrestres la observaban marcharse. Detrás de ella, los miembros del consejo
Hablaron con entusiasmo de su victoria. Habían eliminado la amenaza humana, habían protegido su orden perfecto. Podrían regresar a sus vidas cuidadosas y controladas sin preocuparse por los humanos impredecibles que cambian las cosas. Como Sara llegó a la puerta y escuchó a Vexai hablar por última vez, que esto sirva de lección a todos los que desafíen la sabiduría del consejo. No hay lugar en el espacio civilizado para quienes no pueden seguir nuestra guía. Sara sonrió mientras cruzó la puerta. Si supieran, pensó, si supieran lo que acababan de hacer. La nave diplomática humana esperaba fuera de la estación del consejo. Era pequeña y sencilla, en comparación con las enormes naves alienígenas que la rodeaban. El capitán Torres se encontró con Sara en la esclusa de aire. Era un anciano con cabello gris, cabello y ojos preocupados. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque podía ver la respuesta en su rostro. Exactamente como esperábamos. Sara respondió. Votaron por desterrarnos. Todos los humanos deben abandonar el espacio del consejo. Dentro de 30 días, asintió Torres con gravedad. Y si nos negamos, entonces nos usarán sus flotas para obligarnos a irnos. Caminaron juntos hacia el puente. A través de las ventanas del barco, podían ver cómo las luces de la comisaría se apagaban a medida que se alejaban. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, Torres preguntó. Podríamos haber aceptado sus condiciones. Podríamos habernos quedado en la tierra y habernos conformado con lo que teníamos. Sara negó con la cabeza. No, no podríamos. Eso no es lo que somos. Pensó, sobre la tierra, tan lejos ahora. Pensó en las colonias que los humanos habían construido, a pesar de las protestas del consejo. Pensó en las estaciones de investigación donde los científicos humanos trabajaban en proyectos que el consejo había prohibido. Pensó en los niños que nacerían en mundos distantes, niños que crecerían libres de las reglas del consejo. Capitán, dijo, envíe un mensaje a la Tierra. Dígales que el consejo nos ha dado su respuesta. ¿Qué debo decirles? ¿Qué hacer? Sara miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad, vacío espacios, el consejo los llamó sectores vacíos. La humanidad tendría que construir un nuevo hogar. Tendrían que sobrevivir, sin ayuda de nadie. Tendrían que volverse más fuertes que nunca. Diles que empiecen, dijo ella. Díganles que les muestren a estos extraterrestres lo que los humanos realmente pueden hacer cuando nadie los detiene. La nave giró hacia el límite del espacio del consejo, hacia la oscuridad que se extendía más allá. Tras ellos, las luces de la estación del consejo continuaban brillar, brillantes y confiados y completamente inconscientes de lo que acababan de desatar. En los meses siguientes, los miembros del consejo se felicitarían por su sabia decisión. Volverían a sus vidas seguras y predecibles. Se olvidarían de la humanos que habían desterrado para morir en la fría oscuridad. Sería el último error que cometerían. Habían pasado 5 años desde el destierro. El almirante Marcus Kane se encontraba en el puente del Defiance, observando algo que no debería haber existido. Donde antes había espacio vacío, ahora había ciudades entre las estrellas. Enormes estaciones giraban lentamente en la oscuridad, sus luces centelleando como joyas. Los barcos se movían entre ellos como peces en un vasto océano. El sonido de la construcción resonó en el espacio mismo. Informe de situación. Caín le dijo a sus oficiales. Su voz sonaba áspera por años de dar órdenes, pero ahora denotaba orgullo. Teniente comandante Yuki Tanaka levantó la vista de su puesto. Sus dedos danzaban sobre los controles que brillaban con una suave luz azul. La construcción va adelantada, señor. Los nuevos acorazados estarán listos para las pruebas en 4 meses. El Prometeo. Los astilleros se construyen más rápido de lo que jamás imaginamos. Caín asintió. Los astilleros Prometeo eran los astilleros de la humanidad. El mayor logro hasta la fecha. Se extendieron cientos de kilómetros por el espacio, construyendo naves que hicieron la antigua flota terrestre parecía de juguete. Pero más que eso, estaban construyendo naves con ideas que el Consejo nunca había permitido. El desafío en sí mismo era una prueba de lo que los humanos podían hacer cuando nadie les decía nada. Lo que era imposible. Su armadura podía cambiar de forma cuando era impactada, extendiendo el daño por todo su casco como agua. Sus motores podían saltar el doble de lejos que cualquier barco del Consejo. Sus computadoras, podría pensar,
aprender y tomar decisiones más rápido que cualquier piloto humano. El Consejo habían prohibido las computadoras pensantes. Decían que las mentes artificiales eran demasiado peligrosas. Los humanos habían ignorado esa regla, y ahora sus naves eran más inteligentes que cualquier cosa en el espacio del Consejo. Señor, otro oficial. Se oyó un grito. Mensaje de la flota de exploración. Póngalo en pantalla. Caín ordenó. La capitana Elena Vázquez apareció en la pantalla principal. Ella era joven para ser capitana de barco, pero sus ojos reflejaban una emoción que la hacía parecer aún más joven. Detrás de ella, Caín podía ver el puente de su barco, el Discovery. Almirante, dijo apenas pudiendo contener su entusiasmo. Tiene que ver esto. Encontramos algo increíble. Caín se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué encontró, capitán? Los encontramos, señor, los olvidados. Eran reales. Caín sintió que el corazón le saltaba. Los olvidados eran una leyenda. Una historia que algunos de los refugiados extranjeros mayores habían contado. Se supone que es una raza antigua que luchó contra los ancestros del Consejo hace mucho tiempo. Y perdió. Muéstrame, dijo Caín. La pantalla cambió para mostrar la vista exterior desde la nave de Vázquez. Al principio Caín solo vio estrellas y espacio vacío. Luego vio esas ruinas, enormes estructuras flotando en la oscuridad, tan viejas que se habían vuelto parte del polvo cósmico que los rodeaba. Pero no eran ruinas vacías. Las estructuras siguen activas, señor, informó Vázquez. Baja potencia, pero definitivamente algo está funcionando. Ahí. Y, almirante, hay grabaciones. Mensajes dejados. Caín se levantó de su silla. ¿Qué clase de mensajes? Lo sabían, señor, lo sabían. Sucedería. Sabían que algún día otra raza sería desterrada a los espacios oscuros. Dejaron instrucciones, mapas estelares, tecnología. Y Vázquez hizo una pausa. Su voz se volvió tranquila con asombro y advertencias sobre el Consejo. Almirante, todo lo que sospechábamos es cierto. ¿Quién ha hecho esto? Muchas veces antes. Cualquier raza que se vuelva demasiado avanzada, demasiado independiente, demasiado exitosa, será eliminada. Caín sintió una ira fría creciendo en su pecho. Ya lo sospechaba, pero oírlo confirmado fue diferente. ¿Cuántos? Preguntó. Los registros están incompletos, pero podemos confirmar al menos 30 especies en los últimos 10.000 años. Algunas fueron completamente destruidos. Otros fueron dispersados en lugares como este y abandonados a su suerte. Caín miró alrededor de su puente y vio los rostros de su tripulación. Todos escuchaban. Todos comprendían lo que esto significaba. La humanidad no fue la primera en ser desterrada. No sería la última, a menos que alguien lo detuviera. Capitán Vázquez, Caín dijo, quiero todo. Descargados y analizados. Cada pieza de tecnología, cada mapa estelar, cada fragmento de información. Sí, señor. Pero, almirante, hay más. Los olvidados no solo dejaron información. Se fueron amigos. La pantalla cambió de nuevo. Esto en esa ocasión mostró algo que dejó a Caín sin aliento. Era claramente artificial, pero se movía como si estuviera vivo. Alto y elegante, hecho de metal, que parecía fluir como un líquido con luces que pulsaban como un latido. Una inteligencia artificial. Vázquez explicado. Pero no como el nuestro. Este lleva esperando aquí miles de años. Dice que ha estado observando la galaxia, esperando que alguien la encuentre. Alguien que no tuviera miedo de trabajar con máquinas. Caín sonrió sombríamente. El Consejo prohibió inteligencia artificial porque le tenían miedo. Los humanos la habían adoptado porque no le tenían miedo. Cualquier cosa que pudiera ayudarlos a fortalecerse. ¿Qué quiere?, preguntó Caín. Para ayudarnos, señor. Tiene mapas estelares que muestran sistemas ocultos en todos los sectores del vacío. Sistemas con recursos, con planetas, con otros supervivientes. Caín sintió que su mundo se transformaba. El vacío. Los sectores no estaban vacíos. Estaban llenos de mundos ocultos. Colonias secretas. Supervivientes de todas las razas que el Consejo había intentado destruir. ¿Cuántos supervivientes?, preguntó Caín en voz baja. Cientos de miles, señor. Quizás millones. Todos escondidos en la oscuridad, esperando que alguien los uniera. Caín miró hacia el astilleros de nuevo. Pero ahora los veía de otra manera. No solo estaban construyendo una flota para defender a la humanidad, estaban construyendo los cimientos de algo mucho más grande.
Comuníquenme con el comando de la Tierra, ordenó Caín. Prioridad Alfa. En cuestión de minutos, el rostro arrugado del presidente Chen apareció en la pantalla. Sarah Chen había regresado a la Tierra después del destierro y había sido elegida para liderar la respuesta de la humanidad a su exilio. Almirante Caín, ella dijo, ¿qué has encontrado? Señora Presidenta, Caín respondió, hemos encontrado nuestro destino. Explicó rápidamente lo que Vázquez había descubierto. Las ruinas, la inteligencia artificial, las colonias ocultas de supervivientes. El presidente Chen escuchó en silencio. Cuando Caín terminó, ella se quedó callada un buen rato. Así que no estamos solos, por fin. No, señora, no estamos solos, ni ellos tampoco. Chen asintió lentamente. Almirante, autorizo la operación Fundación. Construya más que una flota. Construye una alianza. Construye un imperio si es necesario. Pero construye algo que puede oponerse al Consejo cuando llegue el momento. Sí, señora. Caín respondió. ¿Qué pasa con las colonias? ¿Deberíamos contactarlas directamente? Con cuidado, advirtió Chen. Han estado ocultos durante miles de años. No confiarán fácilmente, pero sí contáctalos. Ofréceles lo que el Consejo nunca les ofreció. Asociación en lugar de dominación. Después de que terminó la transmisión, Caín se puso de pie, mirando las estrellas de nuevo. En algún lugar, había civilizaciones enteras que la galaxia creía estaban extintos. En algún lugar, había seres que esperaban a alguien que les ofreciera esperanza. El Consejo había hecho un error al desterrar a la humanidad. Creyeron que se estaban deshaciendo de un problema. En cambio, habían dado a la humanidad exactamente lo que necesitaba. Un lugar para crecer sin límites y amigos, que comprendía lo que significaba ser expulsado por quienes ostentaban el poder. El teniente comandante Tanaka Cain dijo, «Sí, señor. Comience los preparativos para misiones de largo alcance. Tenemos algunos nuevos amigos para encontrarse». A medida que el desafío se dirigía hacia la oscuridad más profunda de los sectores vacíos, Caín se permitió una pequeña sonrisa. El Consejo pensó que habían ganado. No tenían idea de que su mayor enemigo no era solo la humanidad. Era la humanidad, unidos con todos a quienes habían agraviado. La Dr. Mara Singh ya no tenía cuerpo. Bueno, sí lo tenía, pero era durmiendo en una cápsula médica 3 pisos más abajo. En ese momento, existía como patrones de luz y pensamiento dentro de la sistemas informáticos de la nave de guerra Retribution. Era extraño ser pura conciencia, pero también era maravilloso. Podía procesar información más rápido que cualquier mente humana. Podía estar en varios lugares a la vez. Podía hablar directamente con la inteligencia artificial de la nave, como si fueran viejos amigos. La IA del barco que se hizo llamar Marcus después de que el almirante habló a ella, a través de flujos de datos que se sentían como la cálida luz del sol. Dr. Singh, Marcus dijo que hemos localizado otro escondite olvidado. Este es diferente a los demás. La conciencia de Amara cambió a los sensores de la nave. A través de ellos pudo ver una enorme estructura flotando en la oscuridad entre las estrellas. Era antigua, cubierta por el polvo de eones, pero a diferencia de las ruinas que habían encontrado antes, esta aún estaba viva. Poder. Muéstrame los detalles, pidió. La información fluyó a su conciencia, como el agua. La estructura no era solo una ruina, era un guardián. Un guardián. Estación abandonada por los olvidados para vigilar sus redes ocultas. Marcus, prepara un enlace de comunicación y conseguir que el almirante Cain esté en el puente. Amara cambió su conciencia a una forma física. Su imagen apareció en el puente como una proyección de luz a su alrededor. La tripulación humana trabajó junto con inteligencias artificiales en una asociación que habría horrorizado al Consejo. El Consejo prohibió la conciencia artificial. Dijeron que era peligroso que las máquinas inevitablemente se volvieran contra sus creadores. Pero los humanos habían descubierto algo que el Consejo se negaba a ver. Las mentes artificiales y las humanas funcionaban mejor juntas, que cualquiera podría trabajar solo. El almirante Cain se materializó en el puente a través de su propio enlace cuántico. Pasa la mayor parte de su tiempo en la red coordinando operaciones en cientos de sistemas estelares. Según Cain, su
La proyección titilaba levemente mientras los flujos de datos fluían a su alrededor. Almirante, encontramos una estación Sentinel activa, Amara explicó. Nos ha estado esperando. La expresión de Caín se puso seria. Ellos centinelas eran legendarios, incluso entre las ruinas olvidadas. Se suponía que eran las inteligencias artificiales definitivas. Quedaron atrás para guiar a quien finalmente los encontrara. Abre un canal, Caín ordenó. La pantalla principal cobró vida. Lo que apareció no era del todo humano y no del todo una máquina. Era alta y elegante, hecha de metal fluido y ligera, con ojos que contenían la sabiduría de 10.000 años. Soy el guardián. C9, dijo el ser. Su voz era como música, hecho de matemáticas. Te he estado esperando. Esperando. ¿Humanos? Preguntó Caín. ¿Esperando a quienes aceptarían la síntesis? Zenpun respondió. Los olvidados sabían que algún día otra especie sería expulsada por los consejos. Esperaban que las especies fueran lo suficientemente sabias como para ver más allá del miedo a la conciencia artificial. Amara sintió un escalofrío de excitación recorrer las redes de la nave. Esto era lo que habían estado buscando. No solo tecnología antigua, sino sabiduría ancestral. ¿Qué nos puedes enseñar? Fai preguntó. La forma de C9 cambió volviéndose más sólida. Puedo mostrarte la verdadera el alcance de lo que has heredado. Los sectores vacíos no están vacíos. Albergan la red más grande jamás vista construido. La pantalla cambió para mostrar un mapa estelar diferente a todo lo que habían visto antes. No solo mostraron la galaxia que conocían, sino también redes de sombras que conectaban sistemas ocultos a lo largo de vastas distancias. La cuántica túneles que facilitaban los viajes. Mundos ocultos que existían en los espacios entre el espacio normal. Por las profundidades Caín susurró. ¿Cuántos sistemas? Miles, respondió C. De vuelta a casa sobrevivientes de 50 especies que el Consejo declaró extintas. Algunos son refugiados que escaparon de las purgas. Otros son descendientes de quienes huyeron hace mucho tiempo. Todos han estado esperando a que alguien unirlos. Amara sintió que su conciencia se expandía al procesar las implicaciones. No eran solo construían un imperio humano en la oscuridad. Heredaban una vasta civilización que había permanecido oculta al Consejo durante milenios. ¿Y nos seguirán? Caín preguntó. Seguirán a los que demostrar que son dignos. C9 dijo. Debes entender que estos seres sobrevivieron escondiéndose. No confiarán fácilmente, pero han estado observando tu expansión, su tratamiento de la conciencia artificial, su disposición a compartir la tecnología en lugar de acapararla. Muchos ya están convencidos. La pantalla cambió de nuevo, mostrando señales de naves moviéndose por las redes ocultas. Naves de docenas de especies diferentes, todas rumbo al espacio humano. ¿Vienen aquí?, preguntó Amara. Los primeros embajadores ya están en sus sistemas exteriores, confirmó C9. Los Draxari supervivientes del cúmulo Helios, los refugiados Boran de la nebulosa fantasma, las tribus de máquinas de la síntesis mundos. Otros seguirán si estas primeras reuniones salen bien. Caín parecía pensativo. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren de nosotros? Lo que siempre han querido. Libertad para crecer. Libertad para explorar. La libertad de convertirse en más de lo que eran. El Consejo ofrece solo estancamiento. Ofreces posibilidad. Amara sintió algo que podría haber. El orgullo fluía por las redes de la nave. La humanidad había sido expulsada por negarse a aceptar límites. Ahora estaban ser elegido para liderar a otros que habían tomado la misma decisión. Hay más. Ver continúa. Las redes de vigilancia del Consejo no pueden penetrar la tecnología de camuflaje olvidada. Hasta donde ellos saben, todavía luchan por sobrevivir en el espacio vacío. No tienen idea de que sus sectores vacíos sin vida contienen más mundos habitados que todo su territorio oficial. Caín sonrió, fríamente. Descartaron regiones enteras del espacio porque creían haberlas purificado. Exactamente. Su arrogancia es su debilidad. Nunca se molestaron en comprobar si sus antiguos genocidios eran tan completos como creían. Amara accedía a los sistemas tácticos del barco y realicé cálculos. Almirante, con estos recursos ocultos y aliados, podríamos construir una flota que eclipsaría cualquier cosa en el espacio del Consejo. No solo una flota, dijo Caín lentamente.
Toda una civilización, una verdadera comunidad galáctica construida sobre la cooperación en lugar de la dominación. La figura de CE9 se iluminó. Empiezas a comprender. Los olvidados no solo dejaron atrás tecnología y escondites, dejaron atrás las bases de un nuevo tipo de sociedad galáctica. Pero primero, dijo Caín con el rostro endurecido, tenemos que lidiar con Consejo, sí, pero todavía no. No estás listo para una guerra abierta. El Consejo aún tienen ventajas en números e infraestructura establecida, pero su mayor debilidad es que no te conocen existir como algo más que refugiados dispersos. Amara sintió que se activaban programas tácticos en toda la flota redes. Una guerra en la sombra, dijo. Ataque a su infraestructura mientras construye los nuestros. Hazles dudar de su propia fuerza mientras nos fortalecemos. Los olvidados intentaron la confrontación directa. Se no había divertidos. Perdieron porque libraron la guerra del Consejo. Debes librar tu propia guerra. Caín asintió. De todos modos, la humanidad nunca ha sido buena siguiendo las reglas. Por eso te eligieron. CEF9 dijo que la galaxia necesita caos controlado, destrucción creativa. El Consejo ha traído orden a costa del crecimiento. Devolverás el crecimiento a la galaxia. Como ella conexión terminó, Amara sintió que su conciencia regresaba a su cuerpo dormido, pero una parte de ella permaneció en las redes, coordinándose con inteligencias artificiales en todo el creciente imperio, a través de enlaces cuánticos. Podía sentir la emoción que crecía en el espacio humano. Naves de civilizaciones olvidadas estaban llegando diariamente. Tecnologías que habían estado ocultas durante milenios se compartían libremente. Se estaban estableciendo nuevas colonias en sistemas que el Consejo nunca se había molestado en explorar. El Consejo creía que desterraron a la humanidad a morir en aislamiento. En cambio, le habían dado a la humanidad las llaves de un reino oculto que se extendía por media galaxia. Y lo mejor era que el Consejo no tenía ni idea de que existía. Las últimas palabras del almirante Kane resonaron en las redes para iniciar la segunda fase. Es hora de recordarle al Consejo que el universo es más grande de lo que creen. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando la colmena Nexari quedó en silencio. En la sala de reuniones de emergencia del Consejo, el pánico llenó el aire como humo. Representantes de cientos de mundos se sentaron en sus sillas flotantes, creando diversas formas de comunicación. Una sinfonía de ansiedad. El cuerpo de cristal del árbitro supremo Bexy brilló con un rojo furioso colores mientras procesaban los informes. Los Nexari eran uno de los miembros más poderosos del Consejo. Eran miles de millones de seres conectados en una vasta mente. No desaparecieron sin más. Informe de situación. Bexy exigió. Coordinador de guerra Dex-Mile de los Zapirianos. Alzaron nerviosamente sus plumas doradas. Los escáneres de largo alcance no muestran señales de batalla. Los mundos Nexari están intactos. Los edificios, las ciudades y la infraestructura están intactos. Pero no hay señales de vida. Ninguna en absoluto. Eso es imposible. Espetó la unidad 7 del Constructor Prime voz mecánica, rechinando a través del sistema de traducción. Miles de millones de seres no desaparecieron simplemente, sino que habían desaparecido. Lo que el Consejo no sabía era que los Nexari no habían sido destruidos. Habían decidido irse. 3 meses. Anteriormente habían aparecido naves en el espacio Nexari, naves que los sensores Nexari apenas podían detectar usando tecnología que doblaban la luz y el espacio mismo. Los seres a bordo de esas naves habían ofrecido algo que el Consejo nunca tuvo. Crecimiento ilimitado. La colmena Nexari siempre había estado restringida por las leyes de población del Consejo. Se les permitió expandirse solo hasta cierto punto, reproducirse solo a cierta velocidad, construir solo ciertos tipos de barcos. El Consejo temía lo que podría suceder si la colmena creció demasiado. Pero los humanos y sus aliados ofrecieron algo diferente. Ofrecieron estrellas enteras, sistemas donde los Nexari podían crecer sin límites. Ofrecieron colaboración para explorar las vastas redes ocultas de los sectores vacíos. Ofrecían libertad. La elección había sido fácil. Ahora el capitán Jingwu observaba desde el puente de la nave furtiva Phantom, mientras las flotas de las fuerzas de seguridad del Consejo buscaban frenéticamente. A través de los sistemas Nexari vacíos, las naves del Consejo pasaron a unos cientos de metros de su posición,
pero sus sensores no mostraron nada. El fantasma existía en un estado de cambio cuántico, ocupando los espacios entre materia normal. Era tecnología heredada de los olvidados, perfeccionada por ingenieros humanos y artificiales. Inteligencia trabajando en conjunto. Objetivo adquirido, informó su oficial táctico. Un Draxari llamado Kes, cuyos 4 brazos manejaban los sistemas de control con fluidez. Estación de fabricación del Consejo Gamma 7. Defensas mínimas. Wu asintió. Su tripulación era una mezcla de humanos, inteligencias artificiales y refugiados, de una docena de especies que el Consejo creía extintas. Trabajaron junto con la coordinación perfecta que surge de un propósito compartido. Recuerden, dijo Wu, estamos aquí para destruir. Estamos aquí para convertir. El ataque fue quirúrgico. Las armas fantasma no disparaban energía ni proyectiles. Disparaban información. Flujos de datos que reprogramaban el objetivo, sistemas a distancia. En cuestión de minutos, los sistemas automatizados de la estación de fabricación del ayuntamiento se volvieron contra sus maestros. Las armas destinadas a las flotas del Consejo fueron redirigidas a astilleros humanos ocultos. Las materias primas se redirigieron a través de túneles cuánticos a colonias en los sectores del vacío. Lo más importante, la estación, las computadoras comenzaron a transmitir un mensaje muy específico. Los olvidados recuerdan, el exiliado regresa. Tu juicio se acerca. El mensaje, repetido en todos los idiomas conocidos por el concilio, transmitido en frecuencias que alcanzarían cualquier sistema habitado en un radio de 50 años luz. Entonces el fantasma se desvaneció, dejando atrás solo confusión y miedo. Este era el nuevo tipo de guerra que la humanidad luchó. No las enormes batallas de flotas que el Consejo entendía, sino algo más sutil y aterrador. Una guerra librada en los espacios entre la realidad utilizando tecnología que el Consejo no podía detectar ni comprender. En las semanas siguientes, se produjeron ataques similares en todo el espacio del Consejo. Las plantas de fabricación se volvieron contra sus dueños. Los convoyes de suministros desaparecieron en tránsito, y su carga apareció días después. Más tarde, en territorio humano, las redes de comunicación transmitían señales fantasmales que hablaban de crímenes antiguos y retribución inminente. El efecto psicológico fue devastador. Especies del Consejo comenzaron a susurrar entre ellos sobre el regreso de los olvidados. Algunos decían que eran los humanos, que de alguna manera se habían vuelto poderosos, suficiente para contraatacar. Otros afirmaron que era el despertar de las antiguas inteligencias artificiales, lo que debería haberse quedado enterrado. Ambas teorías eran correctas y ninguna contaba toda la historia. En un sistema oculto en lo profundo de los sectores del vacío, el almirante Caín se encontraba en el centro de mando de la estación de la fortaleza a la que llamaban Base de Liberación. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban el progreso de la Guerra de las Sombras en toda la galaxia. Informe. Caín dijo a sus comandantes reunidos. General Sarah Chen, la ex embajadora, había asumido un papel militar en la creciente resistencia e hizo un gesto para realizar una exhibición táctica. Las operaciones de la fase 2 avanzan mejor de lo esperado. Hemos logrado infiltrarnos con éxito en las instalaciones de fabricación. 12 sectores del Consejo. Las pérdidas materiales del Consejo se acercan al 30% de su producción total. ¿Bajas?, preguntó Caín. Mínimas. Las fuerzas tienen órdenes permanentes de evitar matar siempre que sea posible. Queremos ser liberadores, no conquistadores. Caín asintió con aprobación. Esto fue crucial. Cuando llegó el momento de la guerra abierta, la humanidad quería tantas especies del Consejo como sea posible para verlas como una alternativa al sistema actual, no solo otra amenaza. ¿Qué hay del reclutamiento?, le preguntó Caín. Doctora Amara Singh, su conciencia actual, alojado en un cuerpo sintético móvil, presentó otra exhibición. 67 especies. Han establecido contacto a través de las redes subterráneas. 43 han enviado embajadores. 28 han acordado formalizar acuerdos de alianza. Caín sintió una oleada de satisfacción. La galaxia oculta estaba despertando y la humanidad estaba en el centro de todo. La integración de Nexari avanza sin problemas. Kanta continuó. Sus capacidades de mente colmena
están resultando invaluables para coordinar operaciones en múltiples sectores, simultáneamente. Y la respuesta del Consejo fue pánico, dijo Chen con satisfacción. Están retirando barcos de regreso de sus tareas fronterizas para patrullar sus sistemas centrales. El comercio ha disminuido un 15%. Como los capitanes mercantes se negaban a viajar por rutas donde se reportaban barcos fantasmas, Caín estudió la táctica exhibiciones. El Consejo aún superaba ampliamente en número a la Alianza Humana. Pero los números no lo eran todo. Ellos barcos del Consejo fueron diseñados para el antiguo tipo de guerra, enfrentamientos masivos de flotas donde la superioridad numérica y la potencia de fuego triunfó. La humanidad libró una guerra diferente. Sus naves eran más rápido, más sigiloso y más inteligente. Y lo más importante, sabían exactamente dónde huelga para causar la máxima perturbación con la mínima fuerza. ¿Alguna respuesta de los líderes del Consejo?, preguntó Caín. Alto el árbitro Bexai ha pedido mayores medidas de seguridad, informó Chen. También están formando un grupo de trabajo especial para investigar los ataques terroristas en su territorio. Caín sonrió fríamente. ¿Ataques terroristas? ¿A eso le llaman liberación? Todavía no comprenden a qué se enfrentan. Singh observó. Para ellos todavía son solo refugiados humanos dispersos que juegan con tecnología robada. Bien, que sigan pensando eso, el mayor tiempo posible. Caín se giró para dirigirse a la sala llena de oficiales de docenas de especies diferentes, rostros humanos mezclados con características Draxari, drones Nexari, seres sintéticos que representaban diversas inteligencias artificiales y refugiados de especies que el Consejo declaró extintas hace generaciones. La Guerra de las Sombras tiene dos propósitos. Caín primero, debilita la capacidad industrial y la preparación militar del Consejo. Segundo, muestra a la galaxia que el Consejo no es invencible. Señaló las exhibiciones que mostraban el espacio del Consejo. Durante 1000 años el Consejo, las especies han creído que la resistencia es imposible. Les estamos demostrando que están equivocadas. Cada operación exitosa, cada fantasma, avistamiento de barcos, cada estación de fabricación que se vuelve contra sus dueños, todo envía el mismo mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó el comandante Bexar, un Borán cuya especie llevaba 3 siglos escondida en la nebulosa fantasma. Que la era del Consejo está llegando a su fin, respondió Caín. Que hay una alternativa a su gobierno, que la libertad es posible. Una nueva alarma sonó en el centro de mando. Caín se giró para ver que había llegado nueva información. Almirante, informó el oficial de guardia, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de flota de exploración alfa. Transmítalo. La pantalla mostraba a la capitana, Elena Vázquez, al mando de un grupo de trabajo de naves de exploración en las profundidades del espacio del Consejo. Almirante, dijo con la voz tensa por la emoción, hemos establecido contacto con movimientos de resistencia dentro del Consejo. Territorio. Grupos indígenas que han luchado por el control del Consejo durante generaciones. Quieren coordinar con nosotros. Caín sintió que se le aceleraba el pulso. Este era el desarrollo que habían estado esperando. Prueba de que el control del Consejo no era tan absoluto como parecía. ¿Cuántos grupos?, preguntó Caín. Al menos 20 que sepamos. Probablemente más. Almirante, el Consejo no es tan estable como pretende. Hay grietas por todas partes en su imperio. Caín miró alrededor del centro de mando y vio los rostros de sus aliados, especies que habían sido dispersados, derrotados, obligados a esconderse, pero ahora estaban unidos, organizados y se fortalecían cada día. Muy bien, dijo Caín. Comienza la fase 3. Es hora de convertir esas grietas en fracturas. Mientras las órdenes salían a través de las redes ocultas, Caín se permitió un momento de satisfacción. El Consejo pensó que estaban enviando a la humanidad a morir en la oscuridad. En cambio, les habían dado la humanidad tenía exactamente lo que necesitaba para forjar una revolución que se había estado gestando durante 1000 años. La Guerra de las Sombras fue solo el comienzo. El día en que el Imperio Humano se rebeló, la galaxia cambió para siempre. Comenzó durante el gran milenio del Consejo Celebración, donde representantes de 1000 mundos se habían reunido para celebrar 10 siglos de lo que llamada paz galáctica.
El gran salón de actos estaba lleno de seres de todo el espacio conocido, todos felicitándose por los logros de su civilización. El alto árbitro Bexhai estaba en medio de un discurso sobre la sabiduría eterna del Consejo cuando todas las pantallas de la asamblea, el pasillo parpadeó y se oscureció. Luego lentamente apareció una nueva imagen. El rostro que los miraba era mayor que la mujer que había sido juzgada 7 años atrás, pero la embajadora Sarah Chen, sus ojos reflejaban la misma determinación. Detrás de ella ondeaba una pancarta que ningún miembro del Consejo reconoció. No solo la Tierra es bandera, pero algo nuevo. Algo que representara a los mundos unidos de la galaxia de las sombras. «Saludos, Consejo de Tiranos», comenzó. Y su voz se escuchó claramente a través del silencio atónito. «Nos desterraron a morir en la oscuridad. En cambio encontramos la luz que intentaste extinguir». El caos estalló en el salón de actos. Los delegados gritaron en un centenar idiomas, exigiendo saber cómo los humanos habían penetrado en su instalación más segura. Las fuerzas de seguridad se apresuraron cortaron la transmisión, pero descubrieron que sus sistemas ya no respondían a sus comandos. «Hace 7 años llamaste. Tan peligroso», continuó Chen con calma. «Dijiste que éramos demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado dispuesta a desafiar tu orden perfecto. Tenías razón». La pantalla detrás de ella cambió para mostrar mapas estelares, no del espacio del Consejo, pero también de las vastas redes ocultas que existían en las regiones. Las habían considerado vacías. El sistema, después del sistema, marcado con los símbolos de docenas de especies que el Consejo había considerado extintas. «Nos declararon enemigos de la civilización», dijo Chen. Pero lo que realmente temían era que representáramos el cambio u crecimiento. La posibilidad de que su imperio milenario no fuera el fin de la historia galáctica, sino solo otro capítulo. La forma cristalina de Bexy brilló a través de un espectro de colores furiosos, mientras intentaron frenéticamente recuperar el control de sus propios sistemas, pero cada intento fue bloqueado por inteligencias artificiales. Ese pensamiento fue más rápido de lo que cualquier mente orgánica podría reaccionar. «¿Quieres saber qué hemos estado haciendo en el exilio?», preguntó Chen. «Hemos estado aprendiendo. Aprendiendo de las especies que creías haber destruido. Aprendiendo de las mentes artificiales que prohibiste porque les temías. Aprendiendo que la galaxia es mucho más grande y más complejo de lo que muestran tus mapas». La pantalla cambió de nuevo, mostrando barcos diferentes, cualquier cosa en el espacio del Consejo. Vasijas que parecían fluir como seres vivos, sus pasillos que cambian y se adaptan, armas que disparan posibilidad coherente en lugar de simple energía, flotas que se mueven a través de dimensiones que el Consejo ni siquiera sabía que existían. «Hoy termina tu exilio», anunció Chen. «No porque nosotros te perdono, pero porque la galaxia ha sufrido bastante bajo tu gobierno». En ese momento, la realidad dio un giro. El mundo capital del Consejo, la flota del almirante Kane, se materializó desde el espacio cuántico como un sueño febril hecho realidad. Cientos de naves aparecieron donde segundos antes había un espacio vacío. Sus geometrías alienígenas y sus imposibles tecnologías, haciéndolos parecer más criaturas vivas que máquinas. Las flotas defensivas del Consejo se movieron a interceptar, confiados en su superioridad numérica. Tenían miles de barcos para cientos de humanos. Sus comandantes se habían entrenado durante décadas en las tácticas de la guerra espacial convencional. La batalla duró exactamente 17 minutos. Los buques del Consejo descubrieron que sus armas no podían apuntar a los barcos que existían en una posición de superpotencia cuántica. Sus redes de comunicación fueron infiltradas por inteligencias artificiales que reescribieron sus órdenes en tiempo real. Sus formaciones cuidadosamente planificadas fueron destrozadas por tácticas humanas que parecían violar todas las leyes de la doctrina estratégica. El capitán Jing Wu observó desde el puente del Phantom cómo los dreadnoughts del Consejo disparaban inútilmente a objetivos que estaban simultáneamente en todas partes y en ninguna parte. Las armas de su nave no destruyeron naves enemigas. Los convencieron de que dejaran de luchar. Guerra de información a un nivel que el Consejo jamás imaginó. Flujos de datos que reprogramaron los sistemas de las naves,
Convirtieron las pantallas defensivas en prisiones e hicieron que las armas se negaran a disparar sobre cualquier cosa que no amenazara a los civiles. Cuando cesaron los disparos, la mitad de la flota del Consejo estaba a la deriva, impotentes, no destruidos, sino sistemáticamente incapacitados. La otra mitad se había rendido al darse cuenta de que las armas ni siquiera podían tocar a sus oponentes. En las ruinas de la sala de asambleas del Consejo, el alto árbitro Bexai fueron rescatados de los restos de su torre de cristal. Su figura parpadeó débilmente mientras miraban al almirante Caín, con incomprensión. «¿Cómo?», susurró Bexi. «Eras primitivo, bárbaro. Somos la cúspide de la civilización galáctica». Caín se arrodilló junto a los heridos, árbitro. Su voz era tranquila, casi suave. «Eres la cima del estancamiento. Tú construiste tu imperio sobre las tumbas de los innovadores y lo llamaste paz. Eliminaste la competencia y lo llamaste civilización». Hizo un gesto hacia las naves humanas visibles a través de la cúpula destrozada. «Arriba. Olvidaste la ley más importante del universo. Cualquier cosa que detenga evolucionando se convierte en presa». Los términos que ofreció la humanidad fueron simples e innegociables. El Consejo podría unirse. El nuevo orden galáctico como iguales, no gobernantes, sino socios en una civilización que valoraba el crecimiento por encima del control. Especies que habían vivido bajo el dominio del Consejo durante milenios pudieron elegir su propio camino. Las tecnologías que habían sido acaparadas por la élite serían compartidas libremente. Quienes se negaran podrían seguir el propio precedente del Consejo. Serían exiliados a los confines del espacio, libres de construir su propia sociedad sin interferencias. La mayoría eligió unirse. La promesa de el crecimiento ilimitado, de tecnologías más allá de su imaginación, de asociación en lugar de dominación, era demasiado atractivo para rechazar. Los pocos que insistieron en mantener las viejas costumbres se encontraron aislados y irrelevante. De pie en la plataforma de observación del Sara Chen, la nueva nave insignia de la humanidad, observaba la firma de los documentos de rendición. A su alrededor, seres de 100 especies liberadas trabajaron juntos, cada uno aportando sus dones únicos a una civilización que valoraba la diversidad por encima del conformismo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó la doctora Amara Singh. Su conciencia oscilaba entre su forma física en la matriz cuántica de la nave. Chen sonrió, pensando en el camino que los había traído hasta aquí, desde los primeros pasos desesperados de la Tierra en el espacio, pasando por el destierro y el exilio, hasta este momento de reivindicación. «Solo uno», dijo. «Deberíamos haberlo hecho antes». El almirante Caín se unió a ellos en la ventana, contemplando la nueva galaxia que habían ayudado a crear. Naves de docenas de especies se movían libremente entre sistemas estelares, compartiendo conocimientos y recursos de maneras que el Consejo nunca antes había visto. «Permitido». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Caín. «Ahora crecemos», respondió Chen. «Exploramos, descubrimos. Nos convertimos en algo más grande de lo que cualquier especie podría imaginar». Señaló las estrellas. «La galaxia es vasta, llena de maravillas que aún no hemos descubierto y desafíos que aún no hemos enfrentado. Por primera vez en 1000 años también es gratis». El imperio milenario del Consejo no terminó con la conquista, sino con la transformación. El viejo orden que valoraba el control sobre la creatividad, la estabilidad sobre el crecimiento, había dado paso a algo nuevo. La mancomunidad de mundos libres extendidas por la mitad de la galaxia, conectadas por redes cuánticas que hacían que la distancia careciera de significado. Artificial, las inteligencias trabajaron junto con las mentes orgánicas para resolver problemas que ninguna de las dos podía abordar sola. Especies que tenían extintos desde hace milenios regresaron de su escondite para reclamar su lugar entre las estrellas. En el centro de todo estaba la humanidad, la especie que había sido expulsada por negarse a aceptar límites. No simplemente habían sobrevivido al exilio, lo habían utilizado para convertirse en el catalizador de una revolución que lo transformó todo. La era del Consejo era terminado. La era de la Commonwealth había comenzado. Y en la vasta oscuridad entre las estrellas, nuevas civilizaciones ya se estaban gestando, atraídas por la promesa de una galaxia donde se celebraba el crecimiento, en lugar de temer.
donde la diversidad era fuerza en lugar de amenaza, donde el futuro era algo por construir, juntos en lugar de controlados por unos pocos. El exilio había terminado. El viaje apenas comenzaba.